Psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental. Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los eventos cerebrovasculares y con la intención de que, pues ustedes puedan aprender a prevenir, a identificar y a cuidar para no tener este tipo de eventos. El día de hoy nos va a acompañar la neuropsicóloga Daniela Toral. Ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología por la Universidad Panamericana. Tiene experiencia en el trato con pacientes que han sufrido un EBC y los atiende desde la perspectiva psicológica, neuropsicológica y también hace investigación. Ha trabajado en el área hospitalaria y en la parte también de investigación y trabaja con niños, adultos, también ha tenido tratamiento de estimulación magnética transcranial. Entonces, pues ella va a estar aquí con nosotras. Antes de que entre, quiero preguntarles si han padecido o conviven con alguien que haya padecido un EBC, para que nos la puedan ahí contestar. Entonces, pues bienvenida, Daniela. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por este espacio. Ay, no, de qué, al contrario, muchas gracias por tu tiempo y estamos muy emocionados de poder platicar contigo sobre este tema que creo que es muy importante. Entonces, quisiera empezar con la primera pregunta, Daniela, que es, ¿qué es un evento cerebrovascular? Ok, pues un evento cerebrovascular, para empezar, digamos que tiene como muchos nombres, entonces probablemente lo escuchen o lo hayan escuchado con diversos nombres y uno piense que es como algo diferente, pero es lo mismo. Entonces se conoce como enfermedad vascular cerebral, evento vascular cerebral, a veces se le llama evento cerebrovascular o inclusive accidente cerebrovascular. Entonces, digamos que todo es lo mismo, que el evento cerebrovascular lo que es una enfermedad neurológica que justamente se caracteriza por tener ciertos síntomas que aparecen de manera súbita y repentina, generalmente en el lapso de 24 horas o inclusive de menos. Y tiene pues cierta sintomatología como muy específica que ahorita más adelante si quieren les comento con más detalle, pero el punto es que es una enfermedad neurológica, pero tiene su base en el sistema circulatorio del sistema nervioso. Entonces, por eso se conoce como accidente o enfermedad vascular cerebral, porque está relacionado con pues la vascularización del sistema nervioso. Entonces, cuando hay, digamos, como una falla o una alteración en las arterias, en las venas que están conectadas con nuestro cerebro, pues es que ocurre como tal el accidente cerebrovascular. Ok. Y, por ejemplo, a veces escuchamos como que existen tipos de estos accidentes cerebrovasculares, como, no sé, hay un infarto, pero ¿qué tipo? ¿Cómo fue, no? ¿Cuáles son estos tipos que existen? Ok, sí, justamente digamos que lo podemos, lo podemos dividir principalmente en dos, en isquémico y hemorrágico, que más comúnmente o más coloquialmente probablemente hayan escuchado de un infarto cerebral o de un derrame cerebral. Entonces, ambos términos son pues lo que se conoce como el evento cerebrovascular o un accidente cerebrovascular. Y pues justamente vamos a ver las diferencias. Ahorita les voy a compartir unas imagencitas para que quede como un poquito de manera más visual. Entonces, en general son esos dos, ¿no? Isquémico o hemorrágico. Y el hemorrágico también se le conoce como, a su vez se divide en trombótico y embólico. Entonces, el que se conoce como trombótico es cuando existen coágulos directamente en las arterias o en las venitas que están en nuestro cerebro,
o bueno, en todo nuestro encéfalo, porque incluye los accidentes o los eventos cerebrovasculares pueden ocurrir en lo que se conoce como la corteza cerebral, o sea, nuestro cerebro, o también hacia el tallo, que es como el tallo cerebral, que está como un poquito más hacia abajo, desciende como hacia la nuca, un poco. Entonces, el trombosis o los trombos que están directamente en las arterias del cerebro, cuando se atoran, se les conoce como trombos o coágulos. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos observar, este sería un EBC o accidente cerebrovascular de tipo isquémico, justamente de tipo de trombosis. Y la diferencia nada más dentro de los isquémicos entre el que se conoce como de trombosis o embólico es simplemente, digamos, de dónde proviene el coágulo. Entonces, en el isquémico lo que ocurre es que hay una obstrucción de la vascularización o de la circulación sanguínea en nuestro sistema nervioso. Entonces, pues cuando se obstruye la venita, aquí se ve, digamos, como de manera más sombreada lo que empieza a ocurrir, ¿no? O sea, nuestro cerebro pues se alimenta de glucosa y de azúcar y de oxígeno mediante las arterias. Entonces, cuando se detiene el suministro de la sangre, comienza a morir el tejido cerebral. La cuestión es que ocurre lamentablemente como muy rápido. Entonces, por eso digamos que los síntomas empiezan a presentar uno, o sea, de manera así como súbita y repentina, o sea, digamos como de sorpresa o sin esperarlo. Y bueno, ahorita más adelante les voy a comentar más, pero hay ciertos signos con los que podemos identificar. Entonces, el isquémico es cuando hay algo que obstruye el flujo sanguíneo, y al obstruirse el flujo sanguíneo no llega el oxígeno necesario a nuestro cerebro y entonces comienza a morir las neuronas o el tejido cerebral. Y la diferencia entre la trombosis y los émbolos como tal es, digamos, de dónde proviene el coágulo. La trombosis es si el coágulo está directamente en arterias o en la vascularización del cerebro, y en el émbolo puede venir de otras arterias o venas de todo el resto del cuerpo, que terminan subiendo los coágulos, por así decirlo, hasta la cabeza, y pues bloquean la circulación sanguínea y entonces el tejido muere, y ese es el isquémico. Ahorita aquí en esta foto estamos observando lo que sería el derrame cerebral o el EBC o el evento cerebrovascular hemorrágico. Entonces, a diferencia del isquémico, en donde se obstruye como tal el flujo sanguíneo, digamos como que se taponea la arteria como tal y deja de fluir la sangre y muere el tejido, en este caso más bien en el hemorrágico lo que sucede es como tal una hemorragia, y esto quiere decir que las arterias o las venas que están en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro, se revientan y entonces existe pues un derrame sanguíneo en el cerebro. Entonces, por ejemplo, lo que pasa aquí en los eventos cerebrovasculares hemorrágicos es que la sangre es corrosiva, digamos como a nivel del tejido. Entonces, pues cuando se revienta una arteria o una venita en nuestro cerebro y se pues, derrama como tal la sangre, pues eso es corrosivo y hace que el tejido neuronal igualmente muera. Entonces, también por eso se van dañando las áreas. Entonces, y al final, pues también se parece un poquito al isquémico, por así decirlo, en cierta forma, porque aunque aquí se reventó la venita y primero hay derrame sanguíneo y el derrame es lo que hace el daño o la lesión a nivel del tejido cerebral, pues también como ya se reventó la venita va a dejar de fluir sangre y entonces al final también hay un poquito de isquemia o de muerte cerebral porque al final también deja de recibir el oxígeno y el flujo sanguíneo y entonces pues comienza la muerte neuronal como tal, ¿no? Y con la muerte neuronal o de las lesiones de nuestro tejido cerebral, pues comienza lo que nosotros vemos como tal, como los síntomas, ¿no? Ok. Y en esta última imagencita, gracias, aquí nada más como para tener los dos para diferenciar. Del lado izquierdo tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico y del lado derecho el isquémico, que bueno, es justo como lo que acabo de explicar, ¿no? En el hemorrágico, pues ahí se revienta como tal una arteria, una venita, y la sangre derramada es lo que
corroe o lesiona el tejido cerebral. Y en el isquémico es más bien que algo obstruye ese flujo sanguíneo y entonces se deja de recibir el oxígeno y la sangre y los nutrientes y por eso muere el tejido necrótico. Ok, y ¿cuáles son las causas de esta obstrucción o de este derrame? Ok, pues digamos que las causas así a nivel general, si pusiéramos con cuáles son las causas del evento cerebrovascular, sería como tal un poco la explicación de los tipos, ¿no? O sea, podría ser por obstrucción o por que se revienten las arterias. Ahora, digamos, ¿qué causa que exista la obstrucción o que se revienten las arterias? Pues es, digamos, multifactorial. Entonces, bueno, entre las principales, digamos, como causas del isquémico, o sea, de la obstrucción de los vasos sanguíneos, estaría una enfermedad que se llama ateroesclerosis, que es que pues justamente nuestras venitas o nuestras arterias se comienzan como a taponear por grasas, etcétera, colesterol, lípidos, y entonces se van haciendo pues más angostito el paso del flujo sanguíneo y entonces es más fácil que pues existan coágulos o una deficiencia en que llegue el oxígeno y la sangre al cerebro, ¿no? Y en el caso también del hemorrágico, el adelgazamiento de las venas y de las arterias también hace que pues se revienten con más facilidad y en el caso, por ejemplo, de algunas enfermedades que tienden a tener esto es, por ejemplo, la hipertensión, o sea, el hecho de tener una enfermedad como la hipertensión pues hace que seas como más propenso a que se te puedan reventar tus arterias y entre eso pues un accidente cerebrovascular. Ok, ok. Y como que, ¿qué podría ser, por ejemplo, una persona, ¿no? Que quiere saber si él puede presentar un factor de, o sea, puede llegar a presentar como estos factores de riesgo. Por ejemplo, vamos a pensar que no tiene ninguna de estas dos enfermedades. ¿Hay algo más que pueda representar un factor de riesgo? Sí, bueno, digamos que o sea, las causas directas son pues problemas en la circulación, pero justamente hay muchos que se le conocen como factores de riesgo que pueden pues favorecer o aumentar que se padezca como tal una de estos accidentes cerebrovasculares y sería por ejemplo la diabetes, la hipertensión, que de hecho van pues casi siempre, se ve que tienen mucha comorbilidad. Y bueno, también se ha visto, se ha observado que en algunas personas que tienden a tener malos hábitos de la salud, como no sé, igualmente colesterol alto, que se fume mucho, también se ha visto que tiene cierta pues influencia sobre el sistema circulatorio y por ende en poder padecer más fácilmente un evento cerebrovascular. Entonces, esas son como las principales y las de mayor prevalencia, sobre todo en nuestro país. Por ejemplo, de hecho, el accidente cerebrovascular es la segunda causa, o no, es la primera causa, junto con justamente la diabetes y la hipertensión, de discapacidad en nuestro país. Entonces, ha disminuido, digamos, como el nivel de mortandad, porque los síntomas que se presentan pueden ser desde leves hasta muy severos, que realmente podría o sea, terminar en la muerte como tal si no se atiende, digamos, como a tiempo, pero ha disminuido la mortandad, pero sigue siendo aún la causa número 5 de mortandad en nuestro país y me parece que en Latinoamérica. Entonces es una enfermedad como bastante prevalente porque justamente tiene como muchos factores de comorbilidad como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, el tener colesterol alto, pues algunos hábitos, te digo, como de fumar y todo esto que también pues influyen, ¿no? El estilo de vida como tal. Ok, ok. Y bueno, hablando de estos altos casos, bueno, ¿no? Que hay bastantes en México, ¿esto puede ser también por algo genético, hereditario? O sea, si alguien en mi familia ya ha padecido un EBC, ¿me puede pasar también a mí? Ok. Pues no realmente, o sea, bueno, puede ser como que sí y no, porque igualmente como justamente es una enfermedad de causa multifactorial, o sea, no podemos
como asociarlo tanto. Hay bastante literatura, investigación científica que se ha puesto como a estudiar justamente la parte genética del evento cerebrovascular, pero realmente la parte genética como tal es muy baja. Me parece que es como alrededor del 5.5%. O sea, realmente por herencia o de manera hereditaria o genética es poco probable que suceda. Sin embargo, como tiene pues todas estas comorbilidades, o sea, en que por ejemplo las personas que tienen sobre todo diabetes e hipertensión, pues son muy propensas como tal a poder sufrir un padecimiento de evento cerebrovascular, pues como tal la diabetes y la hipertensión, sobre todo la diabetes, sí tiene un componente genético como más importante, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, si la persona puede desarrollar diabetes de manera genética, pues de cierta manera ahí está como posible. Como efecto dominó, ¿no? O sea, que Ajá. se desarrolla como tal la diabetes o la hipertensión de manera genética, pues también va ahí un poco el componente genético en que puedas padecer o aumentes el riesgo de padecer pues un accidente cerebrovascular. Ok. Y justo, bueno, ahorita que por ahí pusimos esta encuesta, el 36% contestó que sí ha padecido un EBC o que convive con alguien que también ya lo tuvo, y el 64% que no, que al final creo que el 36% también es alto, o sea, ¿no? Por ahí, pues como decías, la enfermedad que tiene un rango, ¿no? El lugar número 5 de mortandad. Entonces, bueno, pues sí, es bastante alto. Y justo en este tema de lo probable de tener un EBC y todas estas personas que pueden llegar a tener, yo quiero preguntarte, Daniela, ¿cómo cambia la vida de la persona que sufrió un accidente cerebral? Ok. Sí, pues aquí es importante, digamos, como toda la parte de lo que vendría después, ¿no? Porque, digamos, o sea, el primer paso, pues como tal, por eso es importante la atención rápida, ¿no? El primer paso es, por así decirlo, sobrevivir al accidente cerebrovascular y posterior a esto, pues viene como tal las secuelas, ¿no? O sea, las consecuencias de, pues, estas lesiones cerebrales que ya observamos, ¿no? Entonces, pues, obviamente tras la lesión, pues va a haber ciertas modificaciones que se tengan que hacer en la vida de la persona y pues hay diversas secuelas que además son de muy diversa índole. Entonces, o sea, digamos, les voy a decir como las de mayor prevalencia, pero realmente depende mucho del área cerebral que se dañe o se lesione, porque, pues como vimos un poquito en el dibujito, ¿no? O sea, depende, digamos, de cuál sea la arteria, o la ramificación de las venas y las arterias que sufran la alteración, pues se va a dañar cierta área cerebral. Y dependiendo de la localización del área cerebral que se dañe, pues van a ser los síntomas o las secuelas que se tengan. Entonces, bueno, a nivel general, pues se van a tener probablemente secuelas en la parte psicomotriz, o sea, en toda la parte motora del cuerpo, del movimiento. Entonces, muchas personas les da parálisis facial, generalmente es como solamente de un lado, les da hemiplegia como tal, y en algunos casos lo que ocurre es más bien rigidez de todo el hemicuerpo, es decir, como que los músculos están muy tensos, entonces van a tener problemas o dificultad para poder caminar o para poder agarrar con la mano, digamos, que esté del lado lesionado. O bien, por el contrario, a veces en lugar de rigidez, lo que se presenta es como flacidez muscular y entonces digamos que está como aguadito todo ese en mi cuerpo y entonces igualmente se tienen problemas para caminar, de movimiento, para agarrar cosas, para sostenerse, van a tener probablemente problemas de equilibrio, y bueno, eso como en la parte motriz, ¿no? Y en la parte cognitiva como tal, pues también depende mucho de las áreas que estén lesionadas, pero pues lo que más se ven son dificultades en el lenguaje, o sea, digamos como en prevalencia, dependiendo del área, pero generalmente la mayoría, bueno, también digamos en mi experiencia, la mayoría sufren en la arteria cerebral media, que generalmente les termina lesionando las partes frontales o temporales.
Entonces, por esas áreas cerebrales lo que ocurre es esta parte del movimiento, o sea, las lesiones del movimiento y también del lenguaje. Entonces, pues algunas personas que ya se les lesionó alguna de estas áreas van a tener o dificultad para comprender el lenguaje o bien para poder hablar, ¿no? O sea, a veces como que arrastran las palabras o simplemente se da lo que se conoce como afasia, que bueno, simplemente que no se puede, digamos, pues comunicar de la manera en que antes lo podía realizar, ¿no? Y pues está toda, también obviamente toda la parte pues de la autoeficacia de la persona, o sea, justamente como quedan pues estas secuelas marcadas de discapacidad, ya sea digamos a nivel cognitivo, porque también puede haber problemas de atención, de memoria, en algunos casos más graves se conoce algo como desfrontalización, que son cuando hay fallos en las funciones cognitivas y entonces las personas tienen como ciertos cambios de personalidad, ¿no? Entonces sus familiares como que dicen, oye, es que antes no era así súper impulsivo, ¿no? Ahorita, no sé, se sale así de la nada, ahora corre en el coche o hace cosas como más raras, ¿no? Entonces, pues está también obviamente la parte psicoemocional y psicosocial de secuelas, pues de todo esto, digamos, como que se va acumulando, ¿no? O sea, lo motor, lo cognitivo, y pues está lo emocional y lo social, ¿no? Entonces, pues todo esto, digamos, es como, pues sí, la consecuencia o la manera en la que la vida de la persona y de su entorno y su familia, pues cambia, ¿no? O sea, tienen que haber ciertas modificaciones y pues sí, es un impacto, digamos, como fuerte, ¿no? Sí, 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 muy, muy fuerte. Y bueno, ¿qué puede hacer la persona para, hace ratito decía, si se atiende de manera temprana, ¿no? Rápida, es mucho más probable que quizás la afectación sea menor, ¿no? Y además se salve la vida. Entonces, ¿cómo puede la persona reconocer síntomas, detectar estos síntomas para poder actuar rápido? ¿Cuáles serían los síntomas? Ok. La mayoría de los síntomas justo que aparecen de manera súbita y repentina son los dolores de cabeza muy intensos, que digamos justamente, o sea, estás así normal y de pronto te viene así como un dolor muy, muy fuerte de cabeza y que no es, digamos, porque estés deshidratado, o sea, que no le encuentras como otra causa. Mucho de lo que también es, digamos, como observable es que se caiga, por así decirlo, la mitad de, igualmente de la cara, o sea, la boca como que se enchueque o que siente como flacidez en la mitad de la cara. Pueden sentir también molestia, digamos, como pues de un brazo y de una pierna, o a veces inclusive la persona totalmente se cae, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la lesión, puede ser que sienta fallas nada más, o sea, que sienta como que se le cae un poquito el hombro o que totalmente pierda el equilibrio y la persona se caiga, o muchas veces también está como esta sensación como de confusión, de mareo, igual como de pérdida del equilibrio. También se presenta visión borrosa y todo puede ser, digamos, en ambos ojos o en ambos lados o solamente del hemicuerpo, ¿no? La mayoría de las veces es solamente de un lado, o sea, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y pues eso, en cuanto se empiecen a notar estos síntomas, sobre todo como los más visibles de movimiento o inclusive pues sí de confusión mental, dolor de cabeza, pues lo que se debe hacer es, digamos, llamar al 911 para que pueda, digamos, correr en auxilio a la persona, al médico como tal, ¿no? En algunas ocasiones también ha habido algunos pacientes, sobre todo si ya toman medicamentos justo, no sé, por su hipertensión o por su diabetes, en los que toman ciertos anticoagulantes, pero eso sería nada más en el caso de que fuera de clase isquémica, o sea, de tipo isquémico, y los anticoagulantes a veces les ayudan a que esos pues coágulos se deshagan y entonces como que les ayuda a comprar ese un poco de tiempo en lo que llega como tal la ayuda médica, ¿no? Pero también muchas otras veces algunos familiares dicen, no, es que de repente empezó a hablar raro, ¿no? O sea, como arrastrado o incluso a decir cosas como medio incoherentes y justo, o sea, lo que es muy como único, por así decirlo, del accidente cerebrovascular es que aparece de manera repentina, o sea, en un momento estás bien y al otro segundo no, porque
justamente por eso es la importancia de acudir al médico y recibir la atención médica lo más pronto posible, porque todo es súper rápido. O sea, en cuanto se empieza a detener la irrigación de la sangre o el flujo de la sangre y del oxígeno al cerebro, las neuronas comienzan a morir y entonces empiezan todos los síntomas, ¿no? Entonces, mientras menos tiempo esté, digamos, sin recibir oxígeno el cerebro, pues mejor pronóstico va a tener la persona porque la lesión va a ser menor, ¿no? Así está más tiempo o sea, que dejó de recibir el oxígeno el cerebro, pues la lesión probablemente sea más grave después, ¿no? Por eso es importante como pues la atención lo más pronto posible. Entonces, si se llegan como a sentir alguno de estos síntomas, valga la redundancia, lo más importante es llamar a la atención médica. Ok. Y bueno, ahorita quisiera pues que nos hablaras tú un poco de, bueno, específicamente a nivel neuropsicológico, cuál es el tratamiento para estos pacientes y cuáles son los otros tratamientos que también existen, pero antes quiero recordarle al público que nos hagan preguntas, todas las dudas que puedan llegar a tener para aprovechar a Daniela, que nos explique todavía más sobre este tema, ¿no? A veces tenemos ejemplos como muy específicos y bueno, pues qué mejor que aclarar las dudas. Entonces, bueno, pues hagan sus preguntas. Entonces, bueno, Daniela, te decía, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se suele dar a estas personas? Okay. Pues justo como las secuelas abarcan también como mucho, ¿no? O sea, toda esta parte psicomotora, la parte cognitiva, la parte emocional, pues justo dependerá de cada síntoma que tenga la persona que sufrió el accidente cerebrovascular, pues lo que tenga que tratarse, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los tratamientos, pues generalmente requieren de rehabilitación motora, o sea, de como tal terapia física de rehabilitación para poder pues compensar un poquito, por así decirlo, esta parte de la rigidez muscular o más bien de la flacidez muscular, ¿no? Para que pueda la persona recuperar la marcha, o sea, que pueda volver a caminar y que pueda recuperar la función o compensar la función de la mejor manera posible, ¿no? Generalmente, por eso decía también la importancia de atender rápido como los síntomas, porque cuanto más tiempo se tarda en recibir oxígeno al cerebro, mayor es la lesión. Entonces, muchas veces, si se atiende a tiempo el accidente cerebrovascular, la lesión no es tan grave y entonces la rehabilitación es mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona a lo mejor ya al final, ya después de la rehabilitación física, ya puede caminar con bastón y prácticamente, o sea, recuperó su motricidad en un 60-70%, ¿no? Pero si es una persona que lamentablemente no se dio cuenta o pues pasó mucho más tiempo en recibir la atención médica necesaria, a veces tenemos, bueno, he visto pacientes que terminan en silla de ruedas y realmente no pueden ni siquiera sostener el equilibrio como tal, ¿no? Entonces también por eso es la importancia pues de acudir a tiempo. Entonces en la parte de tratamiento motor pues es rehabilitación física. En la parte pues cognitiva o de la neuropsicología como tal, igualmente depende mucho de la gravedad de la lesión. Entonces, y de lo que se ha afectado, pero bueno, en la parte de neuropsicología, pues se trabaja con la parte de las funciones cognitivas como atención, memoria, igualmente para pues rehabilitar hasta cierto punto, dependiendo de qué tan grave esté el síntoma, y recuperar un poco la habilidad, ¿no? De, ya sea de atención, de memoria, o en el caso que les comentaba, de las funciones ejecutivas, de si hay fallas de juicio o ahora hay como más impulsividad o ciertos cambios de personalidad, etcétera, pues todo eso también se trabaja, digamos, con ejercicios de rehabilitación neuropsicológica o neurocognitiva. Y pues en la parte social, familiar y emocional, pues sí generalmente se utiliza terapia familiar o pues en general cualquier rama que la persona prefiera de terapia psicológica, ¿no? Un acompañamiento psicológico para pues todo el ajuste a las secuelas
que vienen después, ¿no? Ok. Y ahora que hablabas como de las áreas, ¿no? Donde puede presentarse esta obstrucción o este derrame, ¿hay algún área que sea mucho más, donde sea mucho más grave que tenga este accidente? Y digamos que si el accidente cerebrovascular se tiene a nivel del tallo, que les mencionaba que el tallo es literalmente como si fuese un tallito que sostiene nuestro cerebro, dentro del tallo cerebral están nuestras funciones biológicas, digamos, como del ritmo cardíaco, de la respiración. Entonces, si ocurre ahí un accidente cerebrovascular, pues generalmente terminaría siendo fatal como tal, porque se romperían las funciones pues circulatorias del sistema general o de respiración y te viene un paro cardíaco, o queda como más grave, por así decirlo, el paciente, ¿no? A ese nivel, a nivel del tallo cerebral. A nivel, digamos, como de la corteza, que es como más arribita, por así decirlo, pues ya varía, ¿no? Que si es memoria, que si es atención, que si es lenguaje, etcétera, ¿no? Personalidad y todo esto que comentamos. Okay. Y bueno, quisiera hacerte una última pregunta antes de que pasemos a la pregunta del público, porque creo que ya hay varias. ¿Es por ahí más frecuente que se presenten estos accidentes cerebrovasculares en hombres que en mujeres? ¿O es igual? Sí, la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres y de hecho también, digamos, no solamente así como en general, sino también que en hombres se presentan como más veces, o sea, porque también eso no lo comenté, generalmente cuando ya tienes un accidente cerebrovascular, aumenta también la probabilidad de que puedas presentar más a futuro, ¿no? Entonces, en hombres se ve que, o sea, si ocurre uno, o sea, van a ocurrir, no sé, 3, ¿no? Cuando en las mujeres a lo mejor nada más ocurre 1 o 2. Ocurre en mayor también frecuencia en hombres en cuanto a cuántos accidentes puede llegar a tener. Y también se presenta de manera como más joven en edad en los hombres que en mujeres. Es más común la prevalencia o es más frecuente la prevalencia en mujeres mayores de 55 años en adelante. Y en los hombres sí se ha visto que puede presentarse con mayor frecuencia, inclusive siendo más jóvenes, ¿no? De los 30, 40, inclusive hay pacientes que han llegado a estar muy jóvenes y han sufrido eventos cerebrovasculares, pero bueno, eso es un poquito más raro. Ok, o sea, ¿a partir de qué edad sería? En general, de los 55 en adelante, es mayor el riesgo. Ok, y pensando en los hombres, ¿qué tipo de EBC es más frecuente, el isquémico o el hemorrágico? Normalmente el isquémico es el más frecuente, lo que se conoce como infarto cerebral. Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas del público? Claro. Entonces, bueno, aquí Karen Soler nos pone, buenas tardes, doctora. Mi madre tuvo un accidente cerebrovascular y a causa de ello tiene 2 aneurismas. ¿Qué cuidados debe tener? Ok, sí, justo los aneurismas son esto que les comentaba que en algunas venitas se adelgazan. Los aneurismas son como si en las venitas se hicieran como ciertos globitos, por así decirlo, se inflama una parte de la arteria y entonces se adelgaza esa parte y eso hace que sea más propensa a que tenga un derrame como tal. O sea, en este caso hablaríamos de un accidente de tipo hemorrágico, un derrame. Entonces, en este caso, pues los cuidados son mucho enfocados también a la calidad de vida o al tipo de calidad de vida que se lleva. Entonces, no sé si probablemente la mamá de Karen tenga hipertensión, que me imagino que muy probablemente sí, por el tipo, digamos, que tiene el síntoma del aneurisma. Entonces, sería controlar la hipertensión como tal,
controlar el colesterol, las grasas, hacer ejercicio frecuentemente, no sé cuántos años tenga, pero bueno, si es mayor, con el hecho de que solamente salga a caminar la persona 30 minutos al día, eso también favorece mucho el sistema circulatorio, ¿no? Y en cuanto a hábitos también, bueno, de alimentación, en cuanto a esto, ¿no? Reducir las grasas, no en absoluto, pero bueno, cuidar sobre todo los colesteroles y los triglicéridos. Y también otros cuidados que se tienen es el sueño, porque el sueño es muy importante también en general para todo nuestro funcionamiento. Entonces, cuando hay también alteraciones del sueño, se altera nuestro sistema circulatorio, ¿no? Entonces, aquí en los accidentes cerebrovasculares, pues son pues derivados de la circulación, ¿no? Entonces, cuidar mucho como esta parte de ejercicio, de hábitos de alimentación y de sueño son como los principales cuidados, ¿no? Y me imagino que pues también atender a un médico para que pues controle la parte como tal de los medicamentos, muy probablemente que tenga que tomar para la hipertensión y para también que los aneurismas pues sea menos probable que pudieran llegar a reventarse. Ok, híjole, y qué difícil, porque por ahí mencionabas lo de la alimentación, el tener como un consumo como más equilibrado, ¿no? De grasas y pues aquí en México la mayoría de las personas como que lo come todo con un poco de grasa, ¿no? Como todo frito, las carnitas, así, entonces pues tendrían que modificar mucho su alimentación. Sí, justo. Y también a manera de prevención, también, o sea, son los mismos también medidas preventivas para justamente evitarlo. Pero claro, es difícil con nuestra gastronomía mexicana. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Es Mónica Olivera. ¿Se puede dar un SB debido a baja súbita de estrógeno? Eso realmente no estaría muy segura como tal. Yo no soy médico, pero sí también una causa que se ha visto también cierta relación con que se den los eventos cerebrovasculares, también entra el factor hormonal, pero lo que yo he visto en mi práctica profesional en general y de literatura, he visto que más bien es cuando hay un pico o cuando hay un desbalance hormonal, pero generalmente es a la alta, no a la baja. No estaría segura exactamente si por la baja podría aumentarse, hasta donde yo sé es generalmente a la alta de los picos hormonales. Ok. Nancy A. Si mi abuelo tuvo un derrame, ¿es más probable que me dé a mí por herencia? Como tal, les decía que no, o sea, realmente no. Así por herencia, como que sea hereditario el evento cerebrovascular, es realmente mínimo el porcentaje, ¿no? Es más bien por los otros padecimientos que son comórbidos, como la diabetes y la hipertensión. Si tu abuelito tenía diabetes e hipertensión y por eso le dio, digamos, el derrame, pues tú tienes un riesgo mayor a presentar diabetes o hipertensión y por lo tanto tienes un mayor riesgo a presentar un evento cerebrovascular, pero algo así como que una carga genética tal cual del evento cerebrovascular se ha visto que realmente es prácticamente nulo. Sí. Lucy Alfaro Zavala. ¿Qué pasa cuando sientes el hormigueo en la cara y de pronto dicen que se le fue la cara? ¿Corresponde a un SB? ¿Cómo evitar llegar a esto? Ok, sí, el hormigueo es lo que se conoce también como la parestesia y muchas veces va acompañado de lo que después se volverá la parálisis. Entonces, en ocasiones puede ser un signo o un síntoma de un accidente cerebrovascular o bien también solamente podría ser de una parálisis facial, ¿no? Que también se da, digamos, como a nivel pues de la circulación únicamente de la cara, no referente al sistema nervioso. Sin embargo, por eso digamos, se invita en general a las personas a que si sienten alguno de estos síntomas, como no se va a saber realmente si va para evento cerebrovascular o para parálisis, pues es mejor llamar al médico al 911 y atenderse como lo antes posible. Claro, mejor no atinarle y no pensar como, ay, seguro es parálisis, mejor
atenderse e ir a la segura. Lara Ne, ¿y qué causa que se forme el coágulo? Ok, también aquí depende como mucho en general es multifactorial la causa de los trombos y los émbolos. Si fuera una trombosis, que es simplemente que el coagulito proviene de la parte del cerebro como tal, sería pues igual por problemas circulatorios, por índices altos de colesterol, de triglicéridos, en general también por la hipertensión o por mala circulación. Y los émbolos que provienen igual como de coágulos que vienen, o sea, a nivel del corazón, que digamos viajan por el resto de tu cuerpo a nivel debajo de la cabeza y que terminan subiendo hasta tu cerebro, pues igualmente son por alguna pues mala regulación, ya sea hormonal o en esta parte como de la alimentación, que sería por los triglicéridos, el colesterol y todo esto. Y en algunas ocasiones también hay algunas enfermedades o padecimientos como muy específicos, no sé, como de malformaciones genéticas en el sistema circulatorio que tiende a la persona pues a tener más, a ser más propenso a tener estos coágulos, ¿no? Entonces, pues generalmente cuando estamos digamos, como en un check-up médico, sobre todo si se tienen los padecimientos comórbidos como depresión, que diga diabetes, hipertensión, etcétera, pues van a estar tomando por eso anticoagulantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no toman anticoagulantes, pues ahí es un factor importante de que esos coágulos puedan terminar en tu cabeza y generando un accidente cerebrovascular. Ok. Y ahorita me surgió una duda. Todas estas causas son como muy como internas, o sea, si padeces alguna enfermedad, si por ahí traes los triglicéridos altos y el colesterol y así, pero por ejemplo, puede ser que te dé un EBC si, no sé, tuviste un accidente, te golpeaste súper duro en la cabeza y a lo mejor eso haya generado alguna hemorragia. Ok, digamos que, o sea, eso sería una hemorragia, pero no entraría como tal en lo que se conoce como el evento cerebrovascular, ¿no? O sea, digamos que el evento cerebrovascular debe provenir de que se haya reventado pues alguna arteria o venita de tu cerebro por alguna cuestión interna, o sea, que simplemente se haya reventado y no por algún golpe. En ese caso sería un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe en la cabeza, y claro que justamente si también hay una hemorragia a nivel pues del cerebro, igualmente la sangre va a corroer pues el tejido cerebral y también va a haber síntomas probablemente muy similares a los que habría en un EBC hemorrágico, pero digamos que la terminología ya no sería lo mismo. Ok. O sea, por ser causas, ¿no? Justo una interna y una, pues por un traumatismo son distintos, llevan otro nombre. Sí. Ok. Alberto Estrada, ¿cuánto tiempo se tiene para acudir al médico? Ok, pues va a variar mucho de cada organismo y de cada persona. No hay, digamos, como un tiempo determinado, simplemente mientras antes se llegue, digamos que, no sé, si pasa media hora, una hora, pues digamos como que en la práctica se ha visto que son síntomas pues de una gravedad o una severidad mediana. Cuando pasan más días o inclusive en algunos pacientitos llega a pasar que pasan más horas o a veces llega a pasar que pasan días, pues obviamente la lesión es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues en cuanto se empiezan a sentir los síntomas, los 15 minutos siguientes yo creo que serían como que cruciales para que fuera, digamos, casi irreversible, ¿no? 15, 20 minutos. Si llega a pasar media hora, una hora, todavía hay, digamos, como un buen pronóstico, ¿no? En general, porque también esto es importante, no lo había mencionado también, existe otro tipo, por así decirlo, otro tipo que se llama accidente cerebrovascular, generalmente son isquémicos, pero son transitorios. Entonces, a los que se les conoce como transitorios, coloquialmente se les conoce como mini o microinfartos cerebrales, y entonces simplemente es que durante un tiempo cortito dejó de llegar oxígeno porque igual hubo un coágulo o algo que obstruyó la arteria o la vena,
Y entonces se empiezan a presentar los síntomas, pero solamente es transitorio, o sea, después digamos que pues de manera natural el organismo logra que el coágulo se quite o siga avanzando, circulando, por así decirlo, y entonces los síntomas por eso fueron transitorios y se regresa, digamos, totalmente a la normalidad. Sin embargo, las personas que tienen, de hecho, que ya tuvieron un accidente cerebrovascular, o sea, revisando sus expedientes, generalmente ya tuvieron microinfartos en el pasado. Entonces, lo que también se recomienda es eso, ¿no? O sea, si tú sentiste alguno de estos síntomas, que ya sea hormigueo, como cierta parálisis, desguanzamiento de una parte del cuerpo, estos dolores de cabeza, aunque te hayas sentido bien después, lo que se recomienda es que aún así acudas a una cita médica. Igual, o sea, si ya te sentiste bien, ya no es de emergencia, pero que sí acudas a un chequeo médico, porque pues eso, igualmente no sabes si fue un microinfarto o un accidente cerebrovascular transitorio, o si puede terminar avanzando a como tal un EBC que ya tiene como tal una lesión más severa, ¿no? Claro. Y ahorita que decías, ¿no? Estos 15 minutos cruciales, bueno, pues a veces en esta ciudad es un poquito difícil por el tráfico, pero bueno, lo importante es tener identificados estos hospitales, ¿no? Saber cómo a cuál acudir, ¿no? Porque luego es como, ay, ¿a dónde lo llevo? No, o sea, ya tener identificados como tus rutas, ¿no? Tu ruta de escape. Sí. Ok, bueno, Jesús Hernández Murrieta, ¿cómo se trataría en una manera prehospitalaria? No estoy muy segura a qué se refiere con cómo se trataría de manera prehospitalaria, o sea, cuando apenas empiezan a sentir los síntomas o ya que tienes las secuelas. No sabría. Yo creo que a lo mejor se refiere a eso, ¿no? O sea, como yo me imagino como de aquí a lo que voy al hospital, ¿hay algo que pueda hacer? Ok, pues realmente, pues no mucho. Les digo que en muchas ocasiones lo que sirve de ayuda es tomar anticoagulante y generalmente esto pues nada más lo saben o lo tienen como más presente pues las personas que padecen ya sea hipertensión o diabetes que dicen como, ay, ya tengo aquí mis pastillas y eso, ¿no? O sea, yo llegué a ver algún pacientito que justamente su esposa, o sea, notó que se estaba sintiendo mal, me parece que tuvo una caída, y entonces dijo, voy por el anticoagulante porque ella ya estaba como más consciente de esto, y al darle el anticoagulante, que aparte fue sublingual, o sea, debajo de la lengua, dio como un poquito de tiempo, por así decirlo, a que llegara la atención pues médica hospitalaria, ¿no? Y eso pues evitó que sus secuelas fueran más graves. Sin embargo, en el caso de que fuera un derrame, realmente pues no habría lamentablemente mucho que hacer porque ya se habría reventado la arteria, ¿no? En el caso de los isquémicos, sí, con los anticoagulantes, los hemorrágicos, pues realmente solamente la atención lo más pronto posible. Ok. Carlos Mares Mars, ¿qué tan frecuente es un EBC en una actividad deportiva de alta intensidad? Ok. Pues yo diría que las personas que tienen actividad deportiva de alta intensidad tendrían que tener menor predisposición porque pues hablamos de personas que tienen que cuidar pues su actividad física y todos sus hábitos, ¿no? De sueño, de alimentación y todo esto. Entonces, como es justamente una enfermedad o un padecimiento multifactorial, me parece que en alguien que se dedique como al deporte y al cuidado de su salud, pues tendría como más cubierto esto y sería menos frecuente. Aún siendo, digamos, de alta intensidad, si la persona no tiene problemas circulatorios, no tendría realmente por qué tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Porque justamente esto, aunque es una enfermedad neurológica como tal, pues tiene su raíz o su base en la parte de la circulación, ¿no? Verita Arellano. Mi lado izquierdo, brazo y pierna izquierda se vieron afectados. ¿No se recupera mi movilidad al 100%? Ok. Depende mucho, uno, de qué tan pronto hayas recibido la atención médica, o sea, eso, digamos, se tendría que ver en una resonancia o en una placa, se tendría que ver qué tan graves son
la lesión como tal cerebral para ver, digamos, qué tanto se puede recuperar, ¿no? Entonces, pues sí, y qué tan afectado está al día de hoy, ¿no? Si tienes, por ejemplo, esto, ya sea flacidez o rigidez muscular, hay ciertos niveles también dentro de esos síntomas de qué tan rígido está el músculo, ¿no? Entonces, si es una rigidez mediana, con rehabilitación física se han visto pues realmente muchas mejorías bastante notables, ¿no? O sea, de personas que salieron del hospital no caminando a personas que ya únicamente utilizan un bastón o caminan pues prácticamente bien, ¿no? Sin embargo, o sea, sí no me atrevería a decir que al 100% se recupera alguien como tal. Y bueno, también otra cosa para la movilidad que se ha visto, sigue un poquito en investigación, pero se ha visto es la estimulación magnética transcraneal. Se ha aplicado también junto con rehabilitación de terapia física y con terapia ocupacional y se han visto resultados como muy buenos y una mejoría notable en las personas. Ok. Y bueno, para los que nos están escuchando con esto que menciona Daniela, justo en Carracci, pues es una clínica enfocada a toda la parte pues de salud mental. Entonces, quizás una vez que ustedes reciban el diagnóstico, por ahí ya hayan recibido la ayuda en el hospital y necesiten como algún tratamiento de neuropsicología o, por ejemplo, de transcraneal, magnético transcraneal, lo tenemos ahí también en Carracci. Entonces, bueno, pues es una opción también para ustedes. Después, Dariel Aguilar, y si nuestro paciente tiene un deterioro de la comunicación, ¿cómo se trataría esa terapia psicológica? Ok, sería como tal terapia neuropsicológica o terapia del lenguaje. Entonces habría que ver qué parte, digamos, de la comunicación o qué factor de la comunicación está alterado, si es la comprensión o es la ejecución, o sea, el que pueda hablar o articular, ¿no? Entonces, si fuera una cuestión más física, no sé, como de alguna, pues esto, ¿no? La hemiparesis, o sea, que haya, o hemiparálisis de la cara, pues a lo mejor, no sé, la persona perdió sensibilidad en la lengua o tiene pues la parálisis facial y los músculos rígidos, pues van a hacer que a lo mejor tenga un poquito más de dificultad de hablar. Y en cuanto a eso, pues nada más sería terapia física, ¿no? Pero si es, digamos, como en la parte neuropsicológica, pues digamos que hay muchos ejercicios y muchas actividades que se pueden hacer, digamos, tanto para la articulación como para la comprensión del lenguaje, ¿no? Que se llevan ya como tal de manera pues específica y particular para cada persona en un programa de rehabilitación neuropsicológica, dependiendo pues de las particularidades y las necesidades de cada persona. Pero sí, son ejercicios y actividades neuropsicológicas. Okay. Carly Olmos, ¿por qué hablamos de que el tratamiento es según sus síntomas en EBC? Ok, porque justamente lo que ya tratamos, por así decirlo, en el EBC, más bien son las secuelas. El tratamiento así como dirigido específicamente al EBC son en este periodo de 24 horas máximo que hablamos hace un momento en que se están presentando los síntomas, ¿no? O sea, todos los signos de que, no sé, estoy sintiendo la parálisis en la mitad de mi cuerpo, estoy sintiendo mareos o me caí, o todo esto, pues la parte de tratamiento es ir al hospital como tal y ahí se trata, ¿no? O sea, ya sea que se desbloquean las arterias o se trata el derrame de la arteria reventada, etcétera, ¿no? Eso es el tratamiento como tal específicamente para el EBC. Sin embargo, para las secuelas, que es, digamos, como lo más, pues no lo más grave, pero es, digamos, como lo que prevalece, ¿no? O sea, ya una vez que sobreviviste al accidente cerebrovascular, lo que te queda son, pues, todas las secuelas motoras, como ya mencionamos, psicológicas, puede ser de personalidad, cognitivas, etcétera. Entonces, pues dependiendo de lo que tú tengas, va a ser lo que trates, ¿no? Por ejemplo, hace un momento ya nos comentó alguien más, ¿no? Yo tengo problemas de movilidad, a lo mejor esa persona
nada más tiene problemas de movilidad y no tiene problemas de lenguaje. Entonces, su tratamiento va a ir súper enfocado a que haga terapia ocupacional, terapia física y terapias alternas como la estimulación magnética, ¿no? O, por ejemplo, apenas también ahorita una pregunta anterior nos preguntaron acerca de problemas de comunicación, ¿no? A lo mejor esa persona tiene problemas como secuela del EBC en entender el lenguaje o en poder expresarse y no tiene problemas de movimiento, ¿no? Entonces, como tal, el tratamiento pues va a ir enfocado al síntoma de la persona, a lo que le esté molestando o dificultando su actividad cotidiana del día a día. Entonces, por eso, digamos, como que nos referimos a que depende del área que ha sido lesionada y del síntoma que presenta la persona, pues es a lo que nos vamos a enfocar como tal, a intentar rehabilitar o a intentar compensar. Si no se puede rehabilitar, pues siempre hay estrategias de las que nos podemos valer para compensar, ¿no? Bueno, pues esta sería nuestra última pregunta. Es de Dante Alighieri. Muy interesante tema. Una duda. ¿Qué tipo de alimentación y suplementación es conveniente para alguien que sufrió un EBC? Ok. Pues sería, digamos, como lo mismo, una alimentación que sea baja en grasa, sobre todo en triglicéridos y en colesterol, que sea, digamos, como, pues en general muy rica en diversidad, en frutas, vegetales, igual los carbohidratos, pues también un poco cuidarlos, ¿no? Porque los carbohidratos después terminan convirtiéndose en grasas, entonces igual como que lo más que se consuma sea proteína, vegetales, cereales que son carbohidratos, pero en menos moderación. Y digamos que no todas las grasas y los aceites son malos, ¿no? También eso es como que importante mencionarlo, ¿no? O sea, a lo mejor en las frituras que mencionabas, ¿no? De los taquitos y todo eso, a lo mejor esa clase de grasas sí terminaría siendo un poco más dañina en cuanto a que taponea un poco las arterias, pero, digamos, consumir también grasas, sobre todo, por ejemplo, no sé, mantequilla y todo esto es bueno, es sano en ciertas cantidades, ¿no? Sí, lo importante es, digamos, como seguir el plato del buen comer en cuanto a los porcentajes, la mayor parte productos animales, proteína, vegetales, frutas, y en menor cantidad grasas y carbohidratos. Ok, pues todas las preguntas que hayan quedado, porque creo que por ahí hay bastantes, después van a ser contestadas por Daniela, si nos haces favor. Y cualquier duda que pudieran llegar a tener después, nos pueden mandar a nuestras redes sociales, ¿no? Por ahí tenemos Facebook, tenemos página de YouTube, Instagram, o pueden marcar también a la clínica y con mucho gusto las dudas que tengan serán resueltas. Y también les queríamos, antes de llegar a la conclusión y bueno, cerrar el tema, queremos preguntarles cómo sienten el horario de los webinars, si les gusta que sean los jueves a las 6 de la tarde o por ahí prefieren que sean las mañanas. Queremos conocer un poco sobre su opinión, pues para que al final se pueda ajustar y pues que ustedes puedan siempre estar en los webinars. Y también recordarles que si tienen alguna sugerencia de tema, nos las hagan saber. O sea, si creen que por ahí es importante que hablemos de algún tema en específico, nos pueden mandar igual algún mensaje o ahorita en las preguntas dejar su sugerencia. Y bueno, pues me gustaría, Daniela, si puedes cerrar el tema, por ahí concluir. Ok, pues sí, lo importante, digamos, como de ciertos padecimientos tan prevalentes en nuestro país como pues es eso, ¿no? Conocer un poquito más, empaparse, buscar un poco más de información de los cuidados preventivos, en general, enfocarse justamente en estar saludable, digamos, a nivel general, pues obviamente pues va a favorecer mucho el evitar padecer alguno de estos padecimientos como lo es un EBC, ¿no? Que es la buena alimentación, los buenos hábitos de sueño, obviamente toda esta parte como de pues las adicciones, como les comentaba, ¿no? O sea, el fumar se ha visto que también tiene una cierta influencia, ¿no? En los problemas circulatorios y por ende en los EBCs.
Entonces, pues eso, cuidar como tu alimentación, tus hábitos de sueño, hacer ejercicio frecuentemente, todo eso va a favorecer a que nuestro sistema circulatorio esté funcionando bien y que podamos, pues digamos, evitar esta clase de padecimientos y pues siempre atenderse como lo más pronto posible, ¿no? Si ustedes notan que alguien también con la persona con la que están en algún momento, no sé, de repente ven que, no sé, se le cae la boquita o algo así, es como, oye, ¿cómo te sientes? Vamos a hablar al médico, ¿sabes? O si ustedes mismos lo están sintiendo, pues lo importante es como la atención pronta, ¿no? Y si ya lo padecieron, pues eso, ¿no? Enfocarse como a la búsqueda de tratamientos en general y aunque en muchas ocasiones no se puede realmente recuperar al 100, hay mucha mejoría, ¿no? Con un tratamiento continuo o cuidados así, digamos, como, pues ya no preventivos, pero de la vida cotidiana y de los hábitos de la vida diaria, se puede llevar una mejor calidad de vida. Ok. Pues agradecemos muchísimo por tu tiempo y tu información. Creo que fue un tema, pues, súper bien explicado. Esta parte de poder diferenciar, entender un poco cómo funciona. Creo que esto permite que las personas justo que tengan por ahí un trastorno, ¿no? Diabetes o hipertensión, bueno, pues estén más alertas, se puedan acercar a su médico y hablar un poco sobre este tema con ellos para estar, pues, un poco como prevenir, ¿no? Queremos también agradecerles a ustedes, el público, porque siempre están muy atentos, nos hacen muy buenas preguntas que permiten profundizar más en el tema. Y les queremos invitar a nuestro próximo webinar, que será el jueves 19 de mayo a las 6 de la tarde. Y justo es un tema que ahorita la neuropsicóloga Daniela comentaba de los buenos hábitos y del hecho de fumar aumenta la probabilidad de presentar un EBC y nuestro webinar trata sobre el poder dejar de fumar. Entonces, bueno, creo que es un tema que cae como anillo al dedo, entonces ojalá se puedan conectar y bueno, cualquier duda que tengan o necesitan atención de algún tema pues de mental, pues Carrachi está para servirles. Y bueno, pues esperamos hayan disfrutado de este webinar y los vemos para la siguiente. Que estén muy bien. Muchas gracias.